Dicen que el mar tiene memoria, que guarda secretos en sus profundidades. Mi abuelo siempre lo decía con esa voz grave y ronca que parecía llevar la sal de 1000 tormentas. El mar nos da, pero también nos cobra, hijo. Nunca lo olvides. Mi padre solía asentir en silencio cada vez que lo escuchaba decirlo, como si esas palabras fueran una oración que no debía interrumpirse. Yo, en cambio, nunca presté demasiada atención. Crecí entre redes, anzuelos y motores que gruñían al amanecer. Sabía más de mareas que de álgebra y podía diferenciar un atún de un bonito antes de aprender a conducir. Pero la universidad, eso fue un error. Me inscribí por cumplir con lo que mi madre esperaba de mí. Algo más estable, decía, como si el mar no hubiera sostenido a nuestra familia durante generaciones. Pasé 2 años allí, arrastrándome por las aulas, pero nunca encajé. Los libros, las conferencias, las miradas de superioridad de compañeros que no sabían lo que era despertarse a las 3 de la mañana para echar redes. Todo me resultaba ajeno. Así que tomé mi decisión. Dejé la carrera y regresé al puerto. La vieja Estrella del Alba, el barco que mi abuelo compró y mi padre mantuvo a flote, sería mío ahora. Quería sentir el aire salado en la cara y la madera crujir bajo mis pies. Quería heredar el negocio familiar, como estaba destinado a hacerlo. Aquella primera noche solo me acompañaban el sonido de las olas y el susurro del viento. Subí al barco con una mezcla de orgullo y miedo. Mis manos acariciaron el timón desgastado, y por un momento sentí que mi abuelo estaba allí conmigo, observándome con sus ojos hundidos y sabios. Ajusté las luces del puente y miré el horizonte. La luna, casi llena, proyectaba un reflejo plateado sobre el agua, como un camino que me invitaba a seguir. No llevaba a nadie conmigo. Quería demostrarme que podía hacerlo solo, que el negocio estaba en buenas manos. Pero mientras me adentraba en el mar abierto, un extraño presentimiento comenzó a calar en mis huesos. Algo en el aire parecía diferente, como si el océano me estuviera observando. El mar nos da, pero también nos cobra. Resonó la voz de mi abuelo en mi cabeza. Por primera vez esas palabras no me parecieron solo un consejo, sino una advertencia. Supuse que eran los nervios. No era para menos. Llevaba un par de años sin salir a pescar, y mucho menos solo. Antes siempre iba con mi abuelo, y cuando él ya no pudo, con mi padre. Ellos siempre habían estado ahí, guiándome, enseñándome a escuchar al mar, a leerlo como quien lee un libro abierto. Me senté en el banco junto al timón, y dejé que el motor del barco rompiera el silencio. Su ronroneo me reconfortaba, un sonido familiar que hacía eco en mis recuerdos. El aire salado llenaba mis pulmones y sentí que por fin estaba en mi lugar. La luna, alta y brillante, parecía un faro en el cielo, iluminando el agua en un suave destello plateado. Las olas eran tranquilas, apenas un murmullo que acompañaba el vaivén de la Estrella del Alba. Miré hacia el horizonte y dejé que la brisa me golpeara el rostro. Era fría, pero no incómoda, y traía consigo ese olor único del océano, una mezcla de sal, algas y vida. Mis ojos se posaron en las luces lejanas del puerto que se desvanecían poco a poco. Era como si el mundo que conocía se quedara atrás, y delante de mí solo existiera la vastedad del mar. Las estrellas comenzaban a brillar con más fuerza. Allí, lejos de las luces de la ciudad, el cielo era un espectáculo. Me pregunté cuántas noches mi abuelo habría pasado bajo ese mismo cielo, observando las mismas constelaciones, navegando por estas mismas aguas. El mar estaba en calma, y yo también. Eché un vistazo a las redes que había preparado. No eran muchas, solo lo suficiente para una salida corta, casi simbólica, como si esta noche fuera más un ritual que un trabajo. Las cuerdas estaban bien atadas, las boyas en su lugar.
Mi padre estaría orgulloso si lo viera. Apagué el motor cuando llegué a un punto que parecía adecuado. Allí el agua era oscura, pero el reflejo de la luna la hacía brillar como si estuviera viva. Dejé caer las redes con cuidado, sintiendo el peso en mis manos mientras se hundían en el abismo. Cada movimiento era un recuerdo de tiempos pasados, de días en los que las cosas parecían más simples. Me apoyé en la borda y cerré los ojos un momento. La quietud era casi abrumadora. Solo el sonido del agua golpeando suavemente el casco del barco rompía el silencio. No había tráfico, ni voces, ni distracciones. Solo yo y el mar. Abrí los ojos y observé las olas. En la superficie, todo parecía tan sereno, pero sabía que debajo de esa calma había un mundo entero, lleno de criaturas que se movían en la oscuridad. Siempre me había fascinado ese misterio, la idea de que el mar guardaba secretos que nunca conoceríamos. Por un momento, me sentí pleno. Tal vez esto era lo que había estado buscando todo este tiempo. No necesitaba aulas, ni títulos, ni oficinas. Solo necesitaba esto: el barco, el mar y una noche tranquila como esta. No pasó mucho más esa noche. Me quedé allí, vigilando las redes, perdiéndome en mis pensamientos mientras el tiempo se deslizaba como el agua entre mis dedos. A veces, la luna parecía más cercana, y otras, el cielo parecía querer tragársela. Había algo en el silencio de esa noche que me hacía sentir que pertenecía a algo más grande, que era parte de un legado, no solo de mi familia, sino de algo más profundo, del mar, de la vida misma. El tiempo pasaba despacio, casi como si el mar lo alargara a propósito. Había caído en un ritmo tranquilo, hipnotizado por el leve balanceo del barco, cuando algo rompió la monotonía. Una luz. Primero pensé que eran mis ojos jugándome una mala pasada, el cansancio acumulado después de tantas horas sin dormir. Parpadeé varias veces, pero ahí seguía. Una débil pero inconfundible luz brillaba en el horizonte, apenas un punto en medio de la vastedad. Me quedé inmóvil, observándola, tratando de comprender qué era. Quizás un barco, pensé al principio, pero algo no encajaba. No se movía, no parpadeaba como las luces de señalización que usaban los pescadores o los cargueros. Era estática, fija como una estrella que hubiera caído del cielo y estuviera flotando en el agua. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Algo en esa luz no me parecía correcto. No sabría decir qué, pero mi instinto me gritaba que no estaba en su lugar, que no debía estar allí. Sin embargo, otra parte de mí, una más curiosa, o tal vez más tonta, sentía una atracción casi magnética hacia ella. Mi abuelo siempre decía que el mar tenía maneras de probarte, de tentarte. Hay cosas en el agua que no son para nosotros, hijo. Aprende a dejar en paz lo que no entiendas. Recordar esas palabras me hizo dudar. Tal vez debía dar la vuelta, arrancar el motor y regresar al puerto. Pero mientras más pensaba en ello, más difícil era apartar la vista de esa luz. Mi respiración se hizo más lenta, más pesada. Era como si esa pequeña chispa en el horizonte me estuviera llamando, invitándome a acercarme. Me esforcé por racionalizarlo. Quizás alguien necesitaba ayuda. Tal vez era un barco a la deriva, o un pescador como yo con problemas. ¿Y si no hacía nada? ¿Y si esa indiferencia me perseguía después, como una culpa imposible de borrar? El corazón me latía con fuerza mientras las dudas se enredaban en mi mente. Pero junto con el miedo, había otra sensación que no podía ignorar, una emoción que mezclaba curiosidad, adrenalina y un extraño sentido de propósito. Había algo casi heroico en la idea de ir hacia lo desconocido, como si esta fuera una prueba que debía superar, un acto que demostraría que merecía estar en el mar como lo estuvieron mi padre y mi abuelo antes que yo. Encendí el motor y el sonido pareció más fuerte de lo normal en la quietud de la noche. Mis manos temblaban ligeramente mientras giraba el timón en dirección a la luz. La brisa ahora parecía más fría, cortante, como si el aire mismo intentara detenerme.
A medida que me acercaba, la luz se hacía más clara, pero no más comprensible. No era cálida ni reconfortante como las luces del puerto. Era fría, de un blanco intenso, casi artificial. Lo más extraño era que no proyectaba ningún reflejo en el agua. Era como si flotara en el aire, independiente de todo lo que la rodeaba. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago. Ya no estaba seguro de querer saber qué era. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas, pero todas se sentían huecas. Y aún así no me detuve. Sentí que había cruzado una línea invisible, que no podía simplemente dar la vuelta y pretender que no había visto nada. El ruido del motor parecía más distante, como si el mundo a mi alrededor se estuviera desvaneciendo poco a poco, dejando solo el sonido de mi respiración y el eco del agua golpeando suavemente el casco. A medida que la luz se hacía más grande en mi campo de visión, mi temor crecía. Mis manos estaban frías, mis músculos tensos, pero una extraña fuerza me impulsaba a seguir. Había algo hipnótico en esa luz, algo que desafiaba cualquier sentido común. Me sentía pequeño ante ella, como si estuviera frente a algo que no debía entender, algo más viejo y más grande que todo lo que conocía. Y entonces, por un momento, me pregunté, ¿y si el mar no me está probando? ¿Y si simplemente me está llamando? A medida que me acercaba, la luz comenzó a tomar forma. No era algo místico ni sobrenatural, como había temido en el fondo de mi mente. Era un barco, o al menos lo que quedaba de él. La estructura se inclinaba peligrosamente hacia un lado, con parte del casco sumergido y el faro delantero emitiendo ese destello extraño. Ahora entendía por qué la luz no parecía reflejarse correctamente en el agua. El faro estaba medio hundido, proyectando su haz en un ángulo antinatural que hacía que todo se sintiera equivocado. El barco parecía un cascarón vacío. No se escuchaba ningún sonido salvo el leve crujido del metal oxidado al balancearse con las olas. Las cuerdas y redes colgaban como restos de un esqueleto, agitándose al ritmo del viento. El aire, que antes era fresco, ahora parecía cargado, denso. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un grito. No provenía del barco, sino del agua. El sonido era desgarrador, un alarido que se clavó en mi pecho como una cuchilla. Giré la cabeza rápidamente, buscando el origen. Al principio pensé que había sido mi imaginación, pero volvió a escucharse, más fuerte esta vez. Un «ayuda» que rebotó en el silencio de la noche. Allí, a unos metros del barco semi-hundido, distinguí una forma en el agua. Al principio pensé que era un animal, pero luego me di cuenta de que era un hombre. Estaba flotando en un pequeño anillo de emergencia, apenas visible entre las olas que lo mecían como si el mar quisiera reclamarlo. Mi corazón se aceleró. «Tranquilo, ya voy», grité, mi voz temblando. El hombre agitó un brazo débilmente, como si no tuviera fuerzas para hacer nada más. Había algo en su postura, en la manera en que se sostenía al flotador, que me inquietó, pero no podía simplemente ignorarlo. Había aprendido desde pequeño que el mar podía ser cruel, y que cuando alguien pedía ayuda, no había tiempo para dudas. Con las manos firmes en el timón, maniobré el barco hacia él, tratando de mantener la calma. El motor rugía en el silencio, mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿De dónde había salido? ¿Qué había pasado con el barco? ¿Por qué estaba completamente solo? Cuando llegué lo suficientemente cerca, arrojé una cuerda al agua. «¡Agarra esto!», le grité. El hombre tardó en reaccionar, como si no me hubiera escuchado. Sus movimientos eran torpes, casi desesperados, mientras intentaba alcanzar la cuerda. Finalmente, logró sujetarla con ambas manos, y con todas mis fuerzas comencé a tirar de él hacia el barco. Mientras lo acercaba, me fijé en su rostro por primera vez. Estaba pálido, casi blanco, con los labios amoratados y los ojos hundidos. Tenía una expresión extraña, una mezcla de miedo y algo más que no podía identificar.
Cuando logró subir al barco, se dejó caer de rodillas, jadeando y tosiendo agua. Su ropa estaba empapada y olía a sal y sudor. Parecía haber estado en el agua durante horas, tal vez más. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz me traicionaba. El hombre me miró, pero no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían estar viendo algo que yo no podía entender. «Ellos», murmuró finalmente, apenas audible. «¿Ellos? ¿Quiénes?». Pero no dijo nada más. Solo me miró, con una expresión que no olvidaré nunca. Era como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera viendo el futuro y supiera que no me iba a gustar lo que venía. En ese momento, una sensación me recorrió la espalda, un frío intenso, como si el aire mismo hubiera cambiado. Algo estaba mal, muy mal. Miré hacia el barco semihundido, que seguía oscilando en la distancia, y por primera vez noté que el agua a su alrededor parecía diferente, más oscura, más pesada, como si algo la estuviera contaminando desde abajo. No sabía que, al salvar a aquel hombre, acababa de abrir una puerta que jamás podría cerrar. El hombre seguía en el suelo del barco respirando con dificultad, como si su cuerpo estuviera al borde del colapso. Intenté mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza, resonando en mis oídos como los golpes de un tambor. ¿Quieres agua?, pregunté, tratando de sonar natural mientras buscaba una botella en la nevera portátil. El hombre no respondió. Asintió levemente con la cabeza mientras intentaba incorporarse. Le acerqué la botella y, mientras bebía con ansias, su mirada se cruzó con la mía por un instante. Algo en esos ojos me puso en alerta. No era solo el cansancio, había algo más. Algo frío. Algo calculador. Quería preguntarle más sobre lo que había pasado, pero una parte de mí sabía que tal vez no quería saber la respuesta. Así que me limité a fingir que todo estaba bajo control. Fue entonces cuando lo vi. Algo flotaba en el agua, no muy lejos del barco. Al principio pensé que eran restos del naufragio, tal vez madera o redes arrastradas por las olas. Pero a medida que las olas lo acercaban, me di cuenta de que era algo más. Algo que no debería estar allí. Eran 2 paquetes, envueltos en plástico oscuro, atados con una cuerda gruesa que los mantenía juntos. Flotaban con demasiada regularidad, como si alguien los hubiera diseñado específicamente para sobrevivir a un naufragio. Mi sangre se heló. Había visto ese tipo de paquetes antes, en las noticias. Fardos, los llamaban. Los periodistas los mostraban con una mezcla de morbo y advertencia, siempre asociándolos a historias de contrabando y crimen organizado. No podía apartar la mirada. El agua los movía lentamente, casi con despreocupación, como si el mar estuviera jugando conmigo. Intenté reaccionar, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía clavado al suelo. ¿Qué demonios había hecho? ¿A quién había dejado subir a mi barco? De reojo, miré al hombre. Seguía sentado, pero sus ojos ya no eran los de alguien exhausto y desesperado. Me observaba con atención, como un depredador acechando a su presa. ¿Todo bien, muchacho?, preguntó con voz ronca, como si hubiera notado mi cambio de actitud. Sí, todo bien, balbuceé, obligándome a apartar la mirada de los fardos. Traté de actuar con normalidad. Respiré hondo y me acerqué al timón, fingiendo que ajustaba la dirección del barco. Pero mi mente estaba en otra parte. ¿Qué hacía ahora? ¿Debería fingir que no había visto nada? ¿Llamar a la guardia costera? Mi silencio lo delató. ¿Qué mirabas en el agua?, preguntó el hombre, su tono mucho más firme. Negué con la cabeza intentando parecer casual. Nada, solo pensé que vi algo, pero no era nada. Él se puso de pie lentamente, apoyándose en el borde del barco para estabilizarse. Aunque aún parecía débil, había algo en su postura que me inquietaba, como si estuviera recuperando fuerzas a un ritmo alarmante. Se acercó al borde del barco y miró en la misma dirección que yo.
Cuando vio los fardos flotando, algo cambió en su expresión. Ya no era el hombre perdido que había sacado del agua. Ahora había una determinación peligrosa en su mirada. «Bingo», murmuró, casi para sí mismo. El sudor frío comenzó a correr por mi espalda. El hombre giró hacia mí, y su voz se volvió cortante. «Escucha, muchacho. Vas a hacer exactamente lo que yo diga, ¿entiendes?» Tragué saliva, incapaz de responder. «Quiero que tomes esa cuerda», dijo, señalando una soga enrollada junto a la bodega, «y te lances al agua. Vas a traer esos paquetes aquí». «¿Qué?» Mi voz salió como un susurro. «Que te lances al agua», gritó, perdiendo la paciencia. Intenté protestar, pero él ya estaba cerca de mí, demasiado cerca. De repente, noté algo frío presionando mi costado. Bajé la mirada y vi que sostenía un cuchillo pequeño, oxidado, pero aún mortal. «No me hagas repetirlo, chaval». No tenía opción. La idea de saltar al agua me aterraba, pero no más que el filo de ese cuchillo. Con manos temblorosas, desaté la soga y me acerqué al borde del barco. «Y no intentes nada raro», añadió, sus ojos clavados en los míos. «Si lo haces, no vivirás para contarlo». El miedo me paralizó por un instante, pero finalmente salté al agua. La marea estaba fría y el sabor a sal llenó mi boca. Con cada brazada hacia los fardos, sentía que me alejaba más de la seguridad y me hundía en algo mucho peor. Mientras me acercaba a los paquetes, supe que había cruzado un límite del que no habría vuelta atrás. Los fardos eran pesados, más de lo que esperaba. El plástico estaba apretado, sellado con cintas gruesas, y la cuerda que los unía había empezado a desgastarse, probablemente por la sal del mar. A cada brazada sentía que mis brazos ardían, pero sabía que no podía parar. Cada vez que miraba hacia el barco, veía al hombre observándome desde la borda, cuchillo en mano. El agua salada me escocía en los ojos, pero no podía permitirme pestañear mucho tiempo. Todo lo que deseaba era volver al barco y acabar con esto, pero una pregunta me carcomía por dentro. ¿Y después qué? Cuando finalmente alcancé los fardos, los até con la soga como mejor pude y empecé a remolcarlos de vuelta al barco. Cada brazada era un esfuerzo titánico, pero el miedo me daba fuerzas. No podía permitir que aquel hombre se enfadara. Ya había demostrado de lo que era capaz. Al llegar al costado del barco, levanté la vista y lo vi mirándome desde arriba. Tenía los brazos cruzados, pero no apartaba la mirada de mí ni por un segundo. «Vamos, sube eso rápido», ordenó con un tono impaciente. Me ayudó a subir los paquetes primero, tirando de la cuerda con fuerza. Después me tendió la mano, pero no por solidaridad, sino para asegurarse de que no intentara escapar. Cuando finalmente estuve de pie sobre la cubierta, me desplomé sobre las rodillas, jadeando. El frío del agua aún se aferraba a mi piel, y cada músculo de mi cuerpo temblaba por el esfuerzo. El hombre no perdió el tiempo. Cortó la cuerda que sujetaba los fardos con su cuchillo y los arrastró hacia el centro del barco, alejándolos del borde. Se inclinó sobre uno de ellos y pasó el cuchillo por el plástico. El contenido quedó expuesto. Una sustancia blanca, compacta, empaquetada al vacío. «Buen trabajo, chico. Muy buen trabajo», dijo, casi como si estuviera felicitándome. Me quedé en silencio, incapaz de decir nada. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué hacía ahora? Estaba claro que aquel hombre era un narcotraficante, y ahora yo era cómplice, aunque no lo quisiera. Si me atrapaban con él, nadie iba a creer mi versión. «Escucha, muchacho», dijo mientras envolvía el fardo de nuevo. «Esto no tiene por qué ser un problema para ti. Me haces un par de favores más y te dejo ir. Así de simple». «¿Qué tipo de favores?», pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Él sonrió, pero no había nada amable en esa expresión. Era una sonrisa cargada de intención, de control. «Primero, necesito que navegues. Vamos a desviarnos un poco de tu ruta. Nada complicado, solo un desvío.
¿Y después? Insistí, incapaz de esconder mi nerviosismo. Su sonrisa desapareció y su tono se endureció. Después, te preocupas por sobrevivir. Me congelé. Había algo en sus palabras que me puso en alerta, como si hubiera un plan del que yo aún no formaba parte, pero que inevitablemente me involucraría. La noche se había vuelto más oscura. El mar, antes calmado, parecía ahora un pozo insondable, como si todo a mi alrededor conspirara para tragarme entero. Me aferré al timón y con manos temblorosas comencé a seguir las indicaciones que el hombre me daba. Cada vez que intentaba pensar en una salida, mi mente se llenaba de escenarios catastróficos. Escapar no parecía una opción. Había visto su cuchillo y tenía la certeza de que no dudaría en usarlo si lo enfurecía. Mientras seguíamos navegando, no podía evitar mirar de reojo a los fardos. Parecían objetos inanimados, pero para mí representaban todo lo que estaba mal en esa situación. Por mi cabeza pasaban imágenes de mi padre y mi abuelo, que habían trabajado tanto para mantener este negocio limpio, alejado de problemas. Y ahí estaba yo, arrastrando el nombre de mi familia a un desastre del que tal vez no saldría vivo. El hombre se acomodó en una esquina del barco, revisando sus heridas. Se veía más fuerte ahora, más alerta. Cada tanto me lanzaba una mirada, como si estuviera evaluándome. «Eres joven», dijo de repente, rompiendo el silencio. Su tono era casi casual, pero había algo en su voz que me ponía en tensión. ¿Podrías sacarle provecho a esto? ¿A qué te refieres?, pregunté sin mirarlo. ¿A que tienes un barco? Nadie sospecharía de un pescador. Podrías ganarte un buen dinero si sabes cómo jugar tus cartas. Lo miré de reojo, y él sonrió de nuevo. Esa maldita sonrisa. Yo no me meto en estas cosas, respondí rápidamente. Eso dices ahora, contestó, encogiéndose de hombros, pero ya estás metido. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Ya estaba metido en esto, y no tenía idea de cómo iba a salir. Mientras el barco seguía avanzando por el mar oscuro, comencé a entender que mi vida nunca sería la misma. Sentí las lágrimas brotar antes de poder controlarlas. Al principio, intenté disimular, limpiándome la cara rápidamente con el dorso de la mano, pero fue inútil. Era como si todo el miedo, la frustración y la impotencia que había estado conteniendo explotaran de golpe. El hombre, sentado junto a los fardos, se giró hacia mí al oír mis sollozos. ¿Estás llorando?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y burla. No le respondí. Ni siquiera levanté la mirada. Solo me quedé ahí, aferrado al timón, mientras las lágrimas caían silenciosas, resbalando por mis mejillas y mezclándose con la sal del mar en mis labios. ¿Por qué no hice caso a mi abuelo? Esa pregunta martillaba mi mente una y otra vez. Me había advertido 1000 veces que el mar no era un lugar para actuar por instinto. Si algo no parece normal, aléjate, decía siempre. La curiosidad no te llevará a nada bueno en el agua. Pero no lo escuché. Vi aquella luz y, en lugar de seguir mi camino, decidí acercarme. Por querer ayudar, por sentirme valiente, por demostrarme a mí mismo que podía hacer esto solo. ¿Qué diría él si me viera ahora? Mi abuelo, que había pasado toda su vida enseñándome a respetar el mar y a mantenerme fuera de problemas. Y aquí estaba yo, con un narcotraficante a bordo de nuestro barco, mi barco ahora, y con el peso de un desastre que no sabía si sobreviviría. Chico, cálmate. No va a servir de nada que te pongas a llorar, dijo el hombre, esta vez con un tono más áspero, como si mi vulnerabilidad lo irritara. Pero no podía calmarme. Era como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. Miré al horizonte buscando consuelo en el vasto mar, pero solo encontré oscuridad. Esa misma oscuridad que había decidido atravesar cuando vi la maldita luz. No debía haberme acercado, murmuré, más para mí mismo que para él. ¿Qué dijiste?, preguntó levantando una ceja. No debía haberme acercado a esa luz,
Debí haber seguido mi camino, dije, esta vez más fuerte, aunque mi voz temblaba. El hombre soltó una carcajada seca. Eso siempre dicen. Pero ya estás aquí, muchacho, y llorar no te va a sacar de esta. Sentí una mezcla de rabia y miedo al oírlo. No entendía mi situación, no entendía lo que esto significaba para mí. Para él, esto era un día más, un contratiempo que estaba solucionando. Para mí, era el fin de todo lo que conocía, el fin de todo lo que había soñado. Me quedé en silencio, con la mirada fija en el timón, mientras las lágrimas seguían cayendo. Sabía que no podía hacer nada en ese momento. Solo podía esperar, obedecer y rezar para que de alguna manera saliera de esto con vida. El hombre me observó un rato más, antes de volver su atención a los fardos. Yo, por mi parte, seguí navegando, con el corazón hecho pedazos y la certeza de que mi abuelo siempre había tenido razón. El sonido del motor del barco rugía en mis oídos, el mismo sonido familiar que había escuchado toda mi vida, pero ahora era más fuerte, más intimidante. Estaba como atado a ese maldito timón, sin poder escapar. El viento frío me azotaba la cara, pero no me importaba. Lo único que sentía era la presión de saber que me dirigía hacia un destino desconocido, un destino que no había elegido, pero que no podía evitar. El hombre, que había permanecido callado un rato, se acercó nuevamente. Sus pasos resonaban en la cubierta, y yo lo sentía en cada rincón de mi cuerpo. Nos acercamos a la costa, dijo de forma monótona, casi como si se estuviera hablando consigo mismo. Su mirada estaba fija en el mar, pero no en el horizonte, sino en las olas cercanas, como si estuviera esperando algo. Mi estómago se retorció. Sabía que ya no había vuelta atrás. Tenía que cumplir con lo que me pidiera. ¿Qué otra opción tenía? Si me negaba, no quería pensar en lo que podría pasar si lo hacía. Ya había visto lo que era capaz de hacer con ese cuchillo. El barco empezó a moverse más despacio, y poco a poco la costa fue apareciendo en el horizonte. Un pequeño puerto, apenas una ensenada, con unas pocas embarcaciones amarradas. No había muchas luces, solo algunas resplandeciendo tenuemente, lo que lo hacía parecer aún más aislado. El silencio era casi total, salvo por el sonido del agua chocando contra el casco y el viento que arrastraba el olor salado del mar. «Aquí es donde paramos», dijo el hombre, su voz más grave, casi como si lo estuviera exigiendo, más que simplemente informándome. Llegamos a un muelle flotante, con un par de personas de pie, esperando en la orilla. Mi corazón dio un vuelco cuando vi las sombras que se movían. No podía ver sus caras con claridad, pero sabían lo que estaban esperando. Me sentí como si fuera parte de algo mucho más grande, algo de lo que no podía escapar. El hombre me empujó hacia la borda con un gesto brusco. «Baja los fardos, rápido», ordenó, apuntándome con su cuchillo, sin dejar de sonreír, esa sonrisa que me ponía los pelos de punta. Mis manos temblaban. Me acerqué a los paquetes y los levanté, con dificultad, cada uno más pesado que el anterior. Los arrastré hasta la borda, sintiendo el peso de cada fardo, como si me estuviera hundiendo en el mismo mar que había intentado atravesar de forma tan ingenua. No quería estar ahí, no quería ser parte de esto, pero cada paso que daba me alejaba más de mi vida anterior. Cada movimiento me hundía más en el abismo. Mientras bajaba los paquetes, sentí la mirada del hombre clavada en mi espalda. Su presencia era opresiva. A medida que los fardos tocaban el agua, mis ojos se encontraron con los de los otros hombres en el muelle. Ellos también me miraban, y no pude evitar notar la dureza en sus rostros, como si supieran exactamente lo que estaba haciendo. No era solo un cargamento, era algo mucho más peligroso, y yo estaba en medio de todo eso. «Tienes suerte, chico», dijo el hombre, caminando hacia mí mientras yo terminaba de bajar el último paquete. Sus palabras no eran ni amables ni crueles, simplemente un hecho. Sus ojos brillaban con una frialdad que me heló por completo. Luego se acercó aún más.
colocando su cuchillo cerca de mi cara. Un peligroso suspiro de aire cortó el silencio de la noche. «Si intentas algo, te mato aquí mismo», dijo, con una calma aterradora. Su aliento era pesado, impregnado de humo y alcohol. No me atreví a moverme ni un milímetro. «Tú no eres nada, ¿entiendes? Solo una pieza más en el engranaje. Si piensas que puedes hacer alguna estupidez, como llamar a la policía o escapar, estarás muerto antes de que te des cuenta». Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué hacer. La amenaza era clara y mis opciones se reducían a cero. ¿Qué podía hacer frente a alguien como él? ¿Qué podía hacer un pescador común contra un tipo que no dudaba en matarlo por un solo movimiento en falso? Miré de nuevo a los hombres en el muelle. Ellos estaban tomando los fardos con una calma escalofriante, como si esto fuera solo otro día de trabajo para ellos. Pero para mí, era el principio de una pesadilla de la que no sabía si podría salir. «Lo tienes claro, ¿no?», preguntó el hombre, leyendo mi expresión. Asentí, incapaz de decir una sola palabra. «Entonces, sigue mi orden. Baja el resto y no hagas ruido. Si algo sale mal, no tienes idea de lo que te va a pasar». Su tono se volvió aún más amenazante. Con esas palabras, el miedo se apoderó de mí aún más. Sentí que el miedo ya no era solo un sentimiento, sino algo físico que me aprisionaba el pecho. Lo peor no era lo que había hecho, sino lo que me esperaba. ¿Qué pasaría después? ¿Seguiría siendo el mismo? ¿O había cruzado una línea de la que no podría regresar? Era imposible no preguntármelo mientras veía cómo los otros hombres descargaban los paquetes sin prisa, como si fuera un trabajo rutinario. Y yo, allí parado, deseaba solo que todo esto terminara, que volviera a casa, pero sabía que no iba a ser tan fácil. El hombre me miró con una sonrisa fría que me heló la sangre. Sabía que podía matarme en cualquier momento, y lo peor de todo es que por un instante sentí que lo haría. No importaba que fuera joven, ni que estuviera solo en medio de la nada. Ya no era más que una pieza en su juego, un peón que había cumplido su función. Pero por alguna razón, decidió no terminar con mi vida. El hombre me empujó hacia el borde del barco con un gesto brusco, y luego se agachó para mirarme directamente a los ojos. Su mirada era como un abismo, vacía, como si no le importara lo más mínimo que estuviera allí, respirando o muriendo. El terror recorría mi cuerpo, pero no podía moverme, no podía hacer nada. «Te voy a dejar vivir», dijo con voz baja, y la amenaza se sentía aún más pesada por su tono calmado, como si lo estuviera discutiendo conmigo. Me quedé en silencio, incapaz de articular palabra. «Pero no quiero que olvides quién manda aquí», continuó, y me hizo una señal con la mano como si ordenara algo. Yo sabía lo que venía, pero no estaba preparado. El cuchillo apareció frente a mí, tan frío y afilado, que ni siquiera vi cómo lo movió. Solo sentí el dolor punzante en mi dedo meñique. Mi cuerpo se tensó instantáneamente, y un grito salió de mi garganta antes de que pudiera detenerlo. El hombre no se inmutó. Miró el dedo con indiferencia, como si fuera un simple gesto que tenía que hacer. Y luego, con un movimiento rápido lo cortó. Caí al suelo, mi dedo sangrando profusamente mientras sentía que el dolor me atravesaba el cuerpo, pero mi mente estaba completamente en shock. ¿Por qué me hacía esto? ¿Qué quería de mí? El hombre recogió el dedo con calma como si lo estuviera observando con curiosidad. Luego lo tiró al agua sin mayor preocupación. «Vas a contarle a tu familia que te enganchaste en una red de pesca, que te pasó esto por accidente», dijo, casi con un suspiro de fastidio. Miró hacia el horizonte, donde el barco ya se estaba alejando, y luego volvió a dirigirse hacia mí. «Y si alguna vez hablas de lo que viste, si alguien llega a saber que te metiste en mis asuntos, vas a lamentarlo. No habrá un cuerpo para encontrar porque no se enterarán de nada. Y no olvides quién te dejó con vida, chico». El miedo me paralizó aún más. No sabía qué hacer, ni cómo escapar. No podía ni pensar en enfrentarme a esa gente,
ni en la idea de darles información a las autoridades. No tenía nada, solo el dolor de mi dedo, que seguía goteando sangre, y el miedo que se apoderaba de mi pecho con cada palabra que salía de su boca. «Vete ahora», ordenó, con una última mirada que me atravesó como un cuchillo. «Y recuerda, nadie debe saber. Si sigues con vida es solo porque decido dejarte, pero no me hagas arrepentirme». El hombre dio la vuelta y me quedé allí solo, con la sensación de estar marcado para siempre. Me levanté lentamente, mi cuerpo temblando, incapaz de sostenerme por completo. No podía hacer nada más que cumplir con su orden. Me retiré del barco, tambaleándome hacia mi pequeño bote, todavía con el miedo a flor de piel. Cuando llegué a tierra firme, me senté en la orilla, mirando al mar. Mi vida ya no era la misma. Había sido marcado de una manera irreversible. Y la peor parte era saber que nunca podría escapar de lo que había hecho, ni de lo que había presenciado. La red de pesca que me había atrapado no era un simple accidente. Era la vida que me había tocado vivir ahora, una vida de miedo, silencio y sombras. Y mientras me alejaba de ese lugar, una única pregunta rondaba mi cabeza. ¿Cómo podía seguir adelante después de todo lo que había perdido? ¿Cómo podría mirar a mi familia a los ojos, sabiendo lo que había hecho y lo que había quedado atrás?